Nikola Tesla. Nikola Tesla nació el 10 de julio de 1856 en Smiljan, en lo que entonces era el Imperio Austrohúngaro y que hoy es Croacia. Genio desde sus primeros años de estudiante y apasionado de las matemáticas y las ciencias, era capaz de memorizar libros completos y de realizar complejos cálculos matemáticos para desconcierto de sus profesores. Su padre, Milutin Tesla, era pastor ortodoxo. Le presionaba para que siguiera su vocación religiosa, pero Tesla se sintió más motivado por el instinto desarrollador de su madre, Judka Mandić, creadora de artilugios que le servían de ayuda en las tareas del hogar, como el batidor de huevos mecánico, y que poseía una gran capacidad para memorizar poemas épicos. Tesla fue el cuarto de 5 hermanos. Su hermano mayor, llamado Dane, se mató en un accidente de equitación cuando Nikola tenía 5 años. Esa temprana muerte lo marcó para toda la vida, ya que se consideró causante del accidente. Tesla estudió ingeniería mecánica y eléctrica en Austria y física en Checoslovaquia y trabajó en varias compañías eléctricas y telefónicas por toda Europa. En 1861 asistió a la escuela primaria de Smiljan, donde estudió alemán, aritmética y religión. En 1862 la familia se trasladó a Gospić, Imperio Austriaco, donde su padre trabajó como pastor. En 1870 se trasladó a Karlovac, Croacia, para asistir al Gimnasio Real de Gospić, donde fue influenciado por su profesor de matemáticas, Martin Sekulic. Desde muy pequeño demostró un talento excepcional para las matemáticas y los maestros, desconfiando de su genio, le obligaban a pasar pruebas para demostrar que no había copiado sus teorías. Se graduó en 1873 y regresó a su pueblo natal, donde poco después de su llegada contrajo el cólera. Estuvo postrado en una cama durante 9 meses y cerca de la muerte en varias ocasiones. Su padre le prometió enviarle a la mejor escuela de ingeniería si se recuperaba de la enfermedad, a pesar de que su progenitor deseaba que se dedicara al sacerdocio. En 1874 evitó su reclutamiento por el ejército austrohúngaro huyendo a Tomingac, cerca de Gradac. En 1875 se matriculó gracias a una beca en la Escuela Politécnica de Graz, Austria. Durante su primer año nunca perdió una clase y obtuvo las calificaciones más altas posibles. Al final de su segundo año de estudios perdió su beca y se convirtió en un adicto a los juegos de azar. Durante su tercer año se jugó el dinero de la matrícula. Nunca se graduó en la universidad y en diciembre de 1878 dejó Graz y cortó relaciones con su familia, tratando de ocultarles el abandono de los estudios. Se trasladó a Maribor, hoy Eslovenia, donde trabajó como dibujante por 60 florines al mes y pasaba el tiempo jugando a los naipes. En marzo de 1879, su madre se trasladó hasta allí para suplicarle a su hijo la vuelta a casa, pero Nikola se negó. El 24 de marzo de 1879 fue devuelto a Gospić bajo vigilancia policial por no tener permiso de residencia. El 17 de abril de 1879 murió su madre y durante ese año dio clases a los estudiantes en su antigua escuela. En enero de 1880, 2 de sus tíos reúnen dinero suficiente para enviarlo a Praga, donde tenía intención de estudiar en la universidad. Pero por desgracia llegó demasiado tarde para inscribirse. Además, no estudió griego ni checo, asignaturas obligatorias. Tesla asistía a conferencias en la universidad, aunque como oyente no recibió nunca calificaciones de los cursos. En 1881 se trasladó a Budapest para trabajar en Ferenc Puskás, donde llegó a ser jefe de electricistas.
Durante su empleo realizó muchas mejoras en el equipo de la estación central y afirmaron haber perfeccionado un teléfono que nunca se patentó. En 1882 ingresó en la Continental Edison Company en Francia para diseñar y mejorar equipos eléctricos. En 1884 llegó a Nueva York. Tenía 28 años y unos pocos centavos y una carta de recomendación para Thomas Edison escrita por uno de sus socios en Europa que decía: «Querido Edison, conozco a dos grandes hombres y usted es uno de ellos. El otro es este joven». En aquella época, Tesla estaba muy interesado en el estudio de la corriente alterna, algo que Edison veía en parte como competencia a sus instalaciones de corriente continua, que desde hacía unos pocos años monopolizaba la iluminación de Nueva York y otras ciudades de Estados Unidos. Aún así, Edison contrató a Tesla con el fin de que mejorara los diseños de sus generadores de corriente continua. Tesla se dedicó a esta tarea durante casi un año, mientras que en el proceso proporcionaba a Edison diversas y lucrativas nuevas patentes. Pero cuando Tesla alcanzó sus objetivos, Edison se negó a pagarle la recompensa prometida de $50.000, alegando que tal promesa había sido una broma americana. Para ser exactos, le dijo: «Usted no entiende nuestro humor estadounidense». Nikola le pidió que le aumentara el sueldo de $10 semanales a 25, pero Edison no estaba dispuesto a pasar de 18, lo que hizo que Tesla dimitiera disgustado y decepcionado por el que hasta entonces había sido su héroe. Después de una mala época, en 1887 la Western Union Company le proporcionó fondos con los que pudo dedicarse a investigar y trabajar en el desarrollo de los componentes necesarios para generar y transportar corriente alterna a largas distancias. Esta tecnología es básicamente la misma que se utiliza hoy en todo el mundo. Entre estos desarrollos se encontraban las bobinas y el motor eléctrico presentes de forma masiva en la tecnología moderna. En aquellos años, George Westinghouse, inventor de los frenos de aire para los trenes y propietario de The Westinghouse Corporation, compró a Tesla sus patentes para la manipulación de la energía eléctrica y le ofreció además el pago de royalties por la explotación de la energía eléctrica que se generase con sus inventos. Esto supuso un respiro económico para Tesla, quien pudo dedicarse al desarrollo de otros inventos en su propio laboratorio. La comercialización de la corriente alterna fue el inicio de la guerra de las corrientes con Edison. Edison defendía el uso de la corriente continua, el estándar entonces en Estados Unidos, mientras que Tesla defendía las ventajas de la corriente alterna, que fue la que finalmente se impuso, que es la que hay en los enchufes de tu casa. La ventaja principal de la corriente alterna que defendía Tesla es la facilidad de transformación. Edison únicamente defendía la corriente alterna para ser utilizada en la silla eléctrica con el fin de desprestigiarla mientras se dedicaba a electrocutar públicamente perros y caballos para demostrar los peligros de la idea defendida por Tesla. Pero la corriente alterna era objetivamente mejor alternativa que la corriente continua y acabaría imponiéndose muy a pesar de Edison y de General Electric, que se había hecho con la tecnología de corriente continua de este. En 1883, The Westinghouse Corporation fue contratada para desarrollar un generador de corriente alterna en las cataratas del Niágara. Se construyeron gigantes conductos subterráneos y turbinas generadoras de más de 100.000 caballos de vapor capaces de enviar energía hasta Buffalo, a 32 kilómetros. Actualmente, entre el 50% y el 75% de la corriente del río Niágara es desviada mediante 4 grandes túneles.
El agua pasa a través de turbinas hidroeléctricas que proveen de energía a las áreas cercanas de Estados Unidos y Canadá antes de retornar al río. Debido al coste económico que supuso por aquel entonces la carrera tecnológica en favor de la corriente alterna, George Westinghouse le sugirió a Tesla que renunciase a recibir los crecientes royalties que éste venía recibiendo por la generación de energía. En un gesto magnánimo y torpe, Tesla accedió y rompió el contrato que le unía a Westinghouse como agradecimiento a quien había creído en él en los inicios. Después de esto, los problemas económicos de Tesla no tardarían en volver a aparecer para convertirse en una constante durante el resto de su vida. En los años siguientes, Tesla se concentraría en la experimentación, especialmente en el campo de las ondas de radio y de las altas frecuencias. Gracias a las altas frecuencias, Tesla pudo desarrollar algunas de las primeras lámparas fluorescentes de neón. También tomó la primera fotografía en rayos X, pero estos inventos palidecían comparados con su descubrimiento en noviembre de 1890, cuando consiguió iluminar un tubo de vacío sin cables, haciéndole llegar la energía necesaria a través del aire. Este fue el comienzo de la gran obsesión de Tesla, la transmisión inalámbrica de energía. En 1893 diseñó un sistema de comunicación sin hilos y construyó una antena de más de 30 metros de altura, la Wardenclyffe Tower, con la que pretendía transmitir energía eléctrica sin hilos, con el mismo principio de funcionamiento que la radio. Patentó más de 700 inventos como un submarino eléctrico en 1898 y una pequeña nave que captaría energía emitida por la Wardenclyffe Tower que se almacenaría en sus baterías. En opinión de algunos científicos serbios, el sistema de operación del Sojourner está basado en la patente del submarino eléctrico diseñado por Tesla. En 1893, antes del primer vuelo de los hermanos Wright, probó un prototipo del primer avión de despegue vertical. Así llega el siglo XX. En 1909, el italiano Marconi gana el premio Nobel por su aparato de radio, que sin embargo utilizaba hasta 17 patentes tecnológicas, propiedad de Tesla, para transmitir la primera señal de radio que cruzó el Océano Atlántico en 1901. No fue hasta 1943, una vez muerto Tesla, cuando la Corte Suprema reconoció la prioridad de Tesla sobre la patente de la radio, pero este gesto estaba destinado más bien a evitar la demanda que Marconi había iniciado contra el gobierno de Estados Unidos por utilizar su radio durante la Primera Guerra Mundial. Tesla utilizó sus conocimientos y patentes de radio para construir un barco teledirigido con la idea de incorporar su desarrollo a los torpedos y otros ingenios relacionados con la robótica que Tesla visualizaba como hombres mecánicos diseñados para ayudar a los hombres en las tareas más tediosas. Pero sin embargo, en aquella época no parecían tener aplicaciones prácticas. Los trabajos de Tesla en robótica y comunicaciones en red sin cables han probado ser adelantados a su tiempo, y sus diseños para una turbina sin aspas y una bomba sin ningún tipo de parte móvil, modelada a partir de un diodo, continúan intrigando a los ingenieros contemporáneos. En sus últimos años, Tesla se dedicó casi por completo a su gran sueño de transmitir energía de forma aérea, sin cables, aprovechando la conductividad de las capas superiores de la atmósfera, la ionosfera, para distribuirla libremente por todo el planeta. Utilizando una enorme torre de más de 60 metros de alto, llamada Wardenclyffe Tower, o Torre de Tesla, este intentó demostrar que era posible enviar y recibir información y energía sin necesidad de utilizar cables. Sin embargo, la falta de presupuesto impidió que la estación de radio siquiera
se terminara de construir. Nunca llegó a funcionar del todo y la torre fue derribada en 1917 tras 12 años de abandono. Hoy se conserva el edificio base con una placa conmemorativa en recuerdo de Tesla que se colocó en 1976 con motivo de su 120 aniversario. Con el inminente inicio de la Segunda Guerra Mundial, la prensa se hizo eco del proyecto del rayo mortal de Tesla, un pulso electromagnético de tal potencia que sería capaz de derribar una flota de 10.000 aviones situada a 400 kilómetros de distancia. Tesla creía que si entregaba este arma a cada país para que lo utilizase como arma defensiva, terminarían las guerras que él tanto odiaba. Y aunque aparentemente únicamente Rusia mostró cierto interés en la idea de Tesla y en general se considera que el rayo mortal es irrealizable, el invento se asemeja bastante al arma de rayo de partículas supuestamente desarrollada posteriormente durante la Guerra Fría. Todo lo anterior estableció una relación entre Tesla y el evento de Tunguska que pudo haber tenido su origen precisamente en los experimentos relacionados con el rayo mortal. Aunque actualmente la teoría más aceptada al respecto por la opinión pública es que dicho evento se debió a un meteorito que se destruyó en la atmósfera sin llegar a tocar el suelo. La unidad SI de intensidad de flujo magnético es la Tesla, así denominada en su honor. Tesla nunca se casó. Afirmaba que la castidad era muy útil para sus habilidades científicas. Hacia el final de su vida declaró a un periodista: "A veces siento que al no casarme hice un sacrificio demasiado grande para mi trabajo". Aunque numerosas mujeres compitieron por su afecto, jamás mantuvo relación alguna con ellas. Nikola Tesla murió de un infarto en Nueva York el 7 de enero de 1943 en la habitación 3327 del New Yorker Hotel en el que vivía. Murió estando solo, casi arruinado y bastante olvidado, rodeado de teorías de conspiración y robos debido a la desaparición de muchos de sus papeles, notas y esquemas técnicos. Mucho más se podría hablar de Nikola Tesla, pero os invito a que investiguéis sobre su vida, a que sigáis estudiándole, y si esta pequeña biografía, muy pequeña, os ha servido de algo, pues yo me alegro muchísimo. También os remito a un vídeo de este mismo canal que se hizo en Desclasificando, que habla de Nikola Tesla en prensa. Un saludo y hasta el próximo In Person.